Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sumarse a este webinar sobre ley de medidas fiscales. Vamos a tratar los aspectos más relevantes a considerar, las cosas que normalmente no van a encontrar en el típico artículo periodístico, nota de opinión o cuestiones así. No es la idea por ahí entrar en cuestiones, cuál es la alícuota, en qué fecha y demás, sino las cosas de más no sé si decirlo, pero bueno, de más valor. Después de último alguien vendrá a quejarse de esa expresión. No, no, sí, no sabemos de más valor, pero está bien. Vamos a decir. Por lo menos relevantes que nosotros. eh, O dar un valor agregado a la norma. sí. Exacto. Eh, por el formato que vamos a usar en esta reunión, lo que es formato seminario, lo que va a ocurrir es, no pueden habilitar el micrófono. Por favor, si hay una casilla de preguntas y respuestas, planteen su pregunta ahí. Al final de toda la exposición vamos a hacer el espacio para preguntas y ahí las leemos en su momento. En ese momento quizás sí podamos habilitar micrófono para alguien que tenga que hacer la pregunta en puntual, pero tengan presente eso de que las preguntas solo las van a poder hacer durante la exposición a través de el botón de preguntas y respuestas. Para esta reunión, gracias, contamos con Eduardo Mujica y Gabriela Burati, gracias a los dos por participar, ambos socios del Departamento de Impuestos del Estudio Aveledo Goteil. Eh, y bueno, eso, muchas gracias por el tiempo, por participar, y ya los dejo a ustedes entonces para que puedan exponer y seguimos al final con las preguntas. Bárbaro. Bueno, gracias Tomás, no al contrario, gracias a Usema y a vos por la invitación. Bueno, como todos sabemos, bueno, y desde ya gracias a todos los que se subieron al seminario un viernes a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, el tema es muy interesante, se viene anunciando desde diciembre que iba a salir con distinta alcance el paquete fiscal, distintas medidas fiscales, el blanqueo, la moratoria. Bueno, finalmente el 8 de julio se publicó la ley 27743. Después de un arduo debate, todos lo habremos visto, habremos seguido todo el debate parlamentario. Nosotros tomamos para esta presentación tres temas que nos parecían importantes. Una es el régimen de regularización de obligaciones tributarias, el otro es el régimen de blanqueo y finalmente el REI, que es el régimen especial de ingreso de bienes personales. ¿Cuál es la característica general de todo este paquete, vamos a decir, de medidas fiscales? Muy amplio, a diferencia, por ejemplo, del blanqueo, vamos a ver, es, permite el blanqueo de hasta $100.000 sin pagar impuesto, muy en ese sentido permisivo. Y todo el régimen, lo vamos a ver tanto en el caso de la moratoria como blanqueo y sobre todo el REI, es un régimen muy garantista, vamos a decir. Hay normas que uno como abogado se pregunta, ¿y esto para qué está? ¿No era necesario? Bueno, podemos decir, no, no era necesario que me digan que hay derechos y obligaciones recíprocas. Sin embargo, para los abogados y sabiendo las cosas que ocurren en Argentina a lo largo de los distintos gobiernos e inclusive dentro del mismo gobierno, cómo van cambiando las cosas, tener determinadas normas que ya surjan, cláusulas que surjan de la misma ley, nos asegura no que no vayan a ser violadas por el Estado eh, o por el fisco, pero al menos nos da una garantía más. Es una garantía de seguridad jurídica y además una garantía de defensa si en algún momento se tuvieran que plantear judicialmente las cosas. Acá vamos a ver en el primer régimen, que es el
el régimen de regularización de obligaciones tributarias. Es un régimen muy amplio, permite, bueno, una de las características fundamentales, yo no voy a recitar todas las obligaciones que se pueden incluir, pero sí voy a mencionar, se incluyó el aporte solidario. El aporte solidario fue un tributo muy controvertido, todavía hay acciones judiciales no resueltas por distintos aspectos del aporte. Y bueno, finalmente se incluyó la posibilidad de acogerse a la moratoria a los contribuyentes que no hubieran pagado el aporte en condiciones realmente son sumamente beneficiosas, porque el régimen prevé, de acuerdo a los distintos momentos en que el contribuyente se adhiera, tiene una vigencia de 150 días contados desde la vigencia de la ley, de la reglamentación, pero prevé la posibilidad de obtener, bueno, una condonación total de sanciones y prevé condonación de intereses, por ejemplo, en la primera etapa, hasta el 70%. Consecuentemente, es muy beneficioso. Se establecen obligaciones que en otros regímenes de moratoria, por ejemplo, los deudores, todo lo que son facturas apócrifas, que siempre fueron regímenes tomados por el fisco como muy restrictivo en cuanto a la posibilidad de incluirlo en la moratoria. Acá no se dice nada, o sea, no se dice nada en el sentido de que se permitiría incluir también las penalidades propias del régimen de facturas APOC. Y como les decía, volviendo a esto, a esta condición, a esta característica de garantista del régimen, vemos acá en la filmina una cosa muy importante, que es que en ningún caso el desistimiento o allanamiento podrá interpretarse como reconocimiento del derecho del fisco. Esto puede parecer algo ¿qué sentido tiene? Pero muchas veces las empresas, frente a reconocer, acogerse a una moratoria, cuando uno le plantea, bueno, acá existe la posibilidad, te dicen, no, porque yo esto lo tengo replicado en otro, se va a considerar como prueba en contra, y el fisco probablemente, si viera que por un periodo una empresa se acoge a un beneficio de la moratoria, a la vez siguiente va a hacer una presentación, decir, el mismo contribuyente se acogió a los beneficios. Bueno, acá esta norma garantiza que esto, que parece muy, muy sencillo, es el fisco no va a poder invocar esto en contra del contribuyente. Entonces, esto pensamos que es una cosa novedosa y para tener en cuenta. Otra norma es que restringe las facultades reglamentarias. Sabemos que muchas veces no importa tanto lo que dice la ley, sino en general los que manejamos el derecho tributario decimos es la regla de la ley del aplicativo, lo que dice el último aplicativo que establece la FIP, y a partir de ahí uno ve cuáles son las cosas comprendidas, los objetos comprendidos, lo excluido. Bueno, acá hay una norma especial que dice que no se podrán establecer restricciones o limitaciones a los contribuyentes por el hecho de adherir a la moratoria. Y acá, complementando un poco lo que dice el artículo 3, ni indicio negativo de calificación del contribuyente. Entonces, en ningún caso el fisco va a poder invocar esta adhesión como indicio negativo en la conducta, en la calificación de la conducta. Y también es importante que en las reglamentaciones posteriores, la ley es una ley que establece derechos y ciertos derechos, pero después vienen muchísimas reglamentaciones del decreto reglamentario, de las normas que dicta AFIP. Acá en el blanqueo va a haber infinidad de normas de la CNB, o sea, hay involucrados muchos organismos. Bueno,
nada de esas reglamentaciones podrá, en este caso, restringir los derechos establecidos al adherir a la moratoria. En el renglón siguiente dice, cualquier incumplimiento formal no podrá ser considerado causal de pérdida de beneficios. Nosotros, esto pienso que en base a la práctica se van estableciendo estas normas, porque hasta el día de hoy se ven que van saliendo cada régimen de moratoria o blanqueo, distintos tipos de regímenes. Se termina la moratoria, la empresa o el contribuyente se adhiere a la moratoria y después el fisco rechaza la adhesión porque no presentó el formulario 408 y entonces le da por decaído el derecho a un contribuyente que ya reconoció la deuda. Entonces, bueno, acá ningún incumplimiento formal, a mí me gusta decir el formulario, no presentó el formulario rosa, bueno, no, esto no va a dar lugar nunca al decaimiento de una moratoria. Que esto está sujeto al pago, nada más, al pago de la moratoria. Es lo único que esto lo vemos en el renglón siguiente que dice condonación de sanciones. No se encuentra sujeta a cumplimiento de requisito adicional más que cancelar la obligación principal al 31 de marzo del 2024, que es la fecha de corte. No hay obligaciones adicionales. Vimos, por ejemplo, en la moratoria anterior la obligación de repatriar y se seguía discutiendo si cuando había condonación había obligación de repatriar. Bueno, ahí siguen saliendo fallos, o sea, no es que está terminada la discusión de la moratoria anterior. Todavía se sigue discutiendo, termina la moratoria, pero empiezan como una cantidad de cuestiones accesorias que hace que el litigio que se pretendía terminar con el acogimiento a la moratoria se sigue por 5 años más discutiendo cosas que no tenían ninguna relevancia frente a lo que es el acogimiento a la moratoria. Así que esto también es un punto para tener en cuenta. Acá lo establece la ley y limita o cierra la posibilidad de que la reglamentación amplíe. Una cosa para las deudas que se regularicen, que están en discusión ante el Tribunal Fiscal o ante el fuero contencioso administrativo, hay un beneficio adicional que es la reducción al 50% de los honorarios que se regulen, siempre y cuando el acogimiento ocurra en los primeros 90 días. Otra cosa que también se aclara es la prohibición de repetir todas las obligaciones en las cuales exista condonación de sanciones. Esto también ayuda a la seguridad jurídica. Ya lo aclara la norma, es un tema que es discutido creo que desde el primer régimen de moratoria, pero la posibilidad de repetir, por ejemplo, en los casos en que se condonan las sanciones de los impuestos pagados antes del 31 de marzo, o sea, no mediante el acogimiento, dan derecho a repetir. Bueno, acá todo lo que tenga un beneficio, el Estado o el fisco otorguen un beneficio, no es susceptible de repetición. Bueno, y por último, una cosa también para tener en cuenta de esta moratoria es la posibilidad de regularizar a los responsables solidarios. Esto es la posibilidad de regularizar la deuda, por ejemplo, un director que quiera regularizar la deuda de una compañía que se haya ido del país. Él puede regularizar con un beneficio adicional que es no presentar las declaraciones juradas. A veces presentar declaraciones juradas rectificativas de acogimiento puede ser un problema administrativo no menor para un director que no tenga, bueno,
que no tenga, no tenga a su alcance el material o los papeles de trabajo como para confeccionar rectificativas. Bueno, acá puede acogerse a la moratoria. Por supuesto que esto, el pago que haga un director no elimina la obligación, se cierra la obligación con el fisco, nace, por supuesto, o se mantiene la obligación civil o el derecho civil de solicitar el reembolso de lo pagado. Pero bueno, esto pensamos que de la moratoria, no sé si después habrá alguna pregunta, pero son los aspectos así más relevantes a considerar. Y ahora le cedo la palabra a Eduardo, que va a hablar de la regularización de activos o llamada blanqueo comúnmente. Te cedo la palabra, Eduardo. Gracias, Gabriela. Bueno, aprovecho también para agradecer a Tomás Gutiérrez por la invitación y a UCEMA. Y en este momento donde por primera vez, creo yo, desde que ejerzo la profesión y de asesor tributario, que tenemos la posibilidad de tener 3 regímenes coexistiendo al mismo tiempo y que nos da la posibilidad de hacer una planificación, ya sea de pasado con el tema de la moratoria, de regularizar activos mediante el blanqueo y a su vez también poder planificar a futuro, porque siempre el miedo que tenemos con los blanqueos es, bueno, yo blanqueo y después, ¿qué pasa? ¿El fisco qué va a hacer de mí una vez que ya le exterioricé los bienes? Bueno, esto lo va a explicar después Gabriela con el régimen especial de bienes personales, pero tenemos una oportunidad, yo diría, única de poder hacer una planificación integral, porque lo mejor de todo esto es que los 3 regímenes son compatibles entre sí. Así que por eso nos pareció tan importante hacer esta charla uniendo estos 3 temas, porque nos permite hacer esta planificación integral y aprovechando lo mejor de cada uno y el juego que hay entre cada uno de los regímenes entre sí. Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente a hablar del blanqueo. En primer lugar, bueno, este blanqueo también sabemos que es un blanqueo atípico. Si bien el proyecto del blanqueo pretendía un poco más todavía hasta que blanqueen extranjeros, por ejemplo, después en el Congreso se acotó un poco, pero quedaron temas muy interesantes y temas novedosos y temas generosos. Por ejemplo, como adelantaba Gabriela, uno puede hoy por hoy con este blanqueo regularizar hasta $100.000 sin costo alguno, sin tener que pagar el impuesto especial de regularización. También vamos a ver que hay otros supuestos que por más que excedan ese monto mínimo que no está grabado, van a poder seguir estando fuera del impuesto dependiendo del destino que se le dé a esos fondos. Tenemos también en este caso una situación especial dentro de los sujetos, por ejemplo, que pueden regularizar que más allá de las personas y las sociedades residentes argentinas, pueden regularizar también los que fueron residentes argentinos alguna vez y perdieron la residencia argentina, entonces pueden presentarse al blanqueo. En este caso, por supuesto, no van a tener que blanquear los bienes que hubieran adquirido o el incremento patrimonial que hubieran tenido en el exterior mientras fueron residentes extranjeros, pero pueden regularizar todo el resto de los bienes. En este caso van a ser considerados residentes argentinos a partir del 1 de enero de este año, del 2024, pero si mantienen los requisitos para perder la residencia, podrán volver a perderla a partir del 1 de enero del 2025. Ojo, no quiere decir que tengan que volver al país, lo pueden hacer a través de representantes, hacer el blanqueo a través de representantes y mantenerse en el exterior. Eso es una novedad que antes no se veía. La vigencia es hasta el 30 de abril del 2025, que se podrá prorrogar hasta el 31 de julio. Después tenemos distintas etapas. Esto, yo sé que tenemos un auditorio calificado, así que vamos a pasarlo muy por arriba, pero bueno, no podemos dejar de mencionar que tenemos 3 etapas de regularización y cada etapa tiene 2 momentos. Hay un primer momento donde uno tiene que hacer la manifestación de la adhesión y hay un pago anticipado del impuesto de regularización, que en esta etapa, en la primera etapa donde uno manifiesta la adhesión, es del 75% del impuesto que corresponde. Y luego viene la etapa posterior donde uno tiene que presentar la declaración jurada, ahí donde me van a pedir toda la documentación. Ojo que en este caso
este blanqueo, a diferencia del anterior, el anterior permitía blanquear bienes que estuvieran a nombre de interpósita persona, le hace testaferros. Este blanqueo se eliminó esa posibilidad, e incluso este blanqueo en ese sentido es un poquito más formal, más estricto, porque al momento de presentar la declaración jurada uno tiene que acreditar la titularidad, posesión, tenencia o guarda del bien que está regularizando. También hay un tema ahí importante a tener en cuenta, que si la AFIP considera que no es suficiente esta documentación, puede intimar al contribuyente a que la complete, y si uno no cumple en tiempo y forma con la acreditación de todo lo que pide la AFIP, pierde el derecho al blanqueo, entonces queda en el peor de los mundos, queda exteriorizando y sin los beneficios. Por eso es importante ya comenzar a trabajar desde ahora, con todo lo que uno tenga en mente, regularizar y trabajando en toda la documentación de respaldo. Las etapas estas, también lo que me parece importante resaltar es que la etapa 1 es la que define también el tratamiento de muchos de los temas que vamos a ver. Por ejemplo, el blanqueo de bienes en efectivo se puede hacer solo hasta el vencimiento de la etapa 1. Hoy ese vencimiento es el 30 de septiembre, prorrogable, veremos, pero siempre la etapa 1 es la etapa donde se puede blanquear efectivo. Otro tema que tiene este blanqueo, que no obliga a la repatriación. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene efectivo en el exterior, uno lo puede regularizar. ¿Para qué? ¿Cómo lo hace en este caso? Bueno, lo deposita en una cuenta del exterior, la mantiene ahí si quiere, y si no, si quiere aprovechar otro beneficio que después vamos a ver, la puede traer de ahí a una cuenta especial en la Argentina, mantenerla en esa cuenta especial. Mientras se mantenga en esa cuenta especial, por más que exceda el límite de $100.000, va a quedar fuera del impuesto. Entonces, el tema es, la etapa 1 es definitoria de muchos de los temas que tenemos que analizar para después darle el tratamiento adecuado a cada uno de los bienes. Los bienes que están excluidos del blanqueo son los que se encuentran localizados en jurisdicciones que son considerados por Gafi como lista negra, lista gris. Hoy por hoy somos los países que dudo que ninguno de nosotros tenga bienes en esas jurisdicciones. Los bienes alcanzados, tenemos todo tipo de bienes, por ejemplo, moneda nacional, extranjera, inmuebles, acciones, participaciones, ya sea que coticen en bolsa, que no coticen en bolsa, fondos comunes de inversión, títulos, valores, otros bienes también, derechos, créditos. Y acá hay un tema con el inciso H, que son los criptoactivos. Esto en otros blanqueos no existía. Los criptoactivos, el proyecto de ley contemplaba la posibilidad de regularizar criptoactivos en el exterior. Pasó por el Congreso, dijeron, no, los criptoactivos en el exterior pueden provenir de actividades ilícitas, no queremos que ese tipo de gente venga a blanquear acá. Entonces quedaron solamente los criptoactivos en el país. Luego la reglamentación, el decreto 608, en el artículo 12, primer párrafo, definió qué se entendía por criptoactivo en el país. Entonces dice, son todos aquellos que se encuentren bajo la administración o custodia de un proveedor de servicios de activos virtuales debidamente inscripto ante la Comisión Nacional de Valores. Con lo cual queda claro, bueno, esos son los criptoactivos que quedarían amparados por el blanqueo. Pero ¿qué pasa? 2 párrafos más adelante, el mismo artículo 12 del decreto 608 dice que los bienes que no estuvieran depositados en este tipo de entidades podrán ser, ya sea que estén en el país o en el exterior, podrán ser objeto de regularización si antes del vencimiento de la etapa 1 son transferidos a una de estas entidades debidamente aprobadas por la CNB, en cuyo caso quedarían susceptibles de ser blanqueados. Acá la inquietud es, la ley excluyó los criptoactivos en el exterior, la reglamentación me los permite incluir mediante este procedimiento que yo puedo llegar a realizar hasta el vencimiento de la etapa 1. Por eso le decía, la etapa 1 es muy importante tener en cuenta esa fecha, que es la que nos permite hacer planificaciones todavía de ciertos activos. ¿Por qué es esto? No sé si lo mencioné, pero lo que se regularizan son activos al 31 de diciembre del 2023. Por eso es que si yo a esa fecha no tenía los bienes de determinada manera, tengo que aprovechar este periodo de la etapa 1 para poder todavía hacer algún tipo de
operación que me permita incluirlos en el blanqueo. Eso depende caso por caso, después ver qué planificación se puede hacer en cada caso en particular. Pasamos después, bueno, acá lo que les comentaba, la etapa 1, para el blanqueo del efectivo hay que, el efectivo en el país, por ejemplo, hay que depositarlo en la cuenta especial. Y tiene que permanecer ahí hasta el vencimiento de esa etapa 1, hoy por hoy es el 30 de septiembre, prorrogable. ¿Y qué pasa con ese efectivo que deposito hasta el 31 de septiembre? ¿Queda indisponible? Bueno, en realidad voy a poder disponer de esos fondos si lo utilizo para el pago del impuesto especial o si los utilizo para adquirir algunos instrumentos financieros que después la reglamentación nos va a ir aclarando. Están saliendo algunas reglamentaciones, pero todavía falta bastante por reglamentar. Pero entonces, el efectivo que yo tengo depositado en la cuenta especial en la etapa 1, lo voy a poder destinar a ese tipo de inversiones y no voy a quedar afuera del blanqueo, lo voy a poder blanquear igual. Y en el caso de los que van a blanquear efectivo y están por debajo de los 100.000, que no le corresponde el pago del impuesto, igual tengo que tener el efectivo mantenido ahí hasta el fin de la etapa 1. Pero puedo utilizarlo para hacer algún tipo de operación onerosa. La ley solamente me exige eso, es una operación onerosa y que yo la pueda aprobar. Entonces, si yo firmo la escritura, presento la escritura, hago una compra, presento la factura, es decir, si yo regularizo por debajo de 100.000, en la primera etapa tengo que depositar en la cuenta especial, pero puedo disponer con operaciones onerosas que estén documentadas. Después hay unos casos especiales también, que es cuando, por ejemplo, algún bien esté bajo la titularidad de varias personas y no se pueda desentrañar el porcentaje que le corresponde a cada uno. Bueno, la ley dice que ahí va por partes iguales. Y bueno, lo que les comentaba antes, la ley no contempla la posibilidad de blanquear lo que está a nombre de testaferros, por esto que les comentaba también, que después va a haber que acreditar con la declaración jurada la titularidad de posesión, tenencia de los bienes. En cuanto a la base imponible... Perdón, Sí, esto es una cosa, es una diferencia bastante importante respecto del blanqueo que hubo en el gobierno de Macri, que sí se permitía hacer una suerte de planificación, no importaba acreditar la titularidad del bien o a la fecha de corte, que es el 31 de diciembre. Entonces, por eso acá adquiere relevancia el tema del efectivo, parece ser muy importante, ¿no? es así. No, por eso hago tanto hincapié también en la documentación que hay que presentar después al momento de la declaración jurada, porque si uno viene mal acostumbrado al blanqueo anterior, donde uno directamente manifestaba nada más y atribuía ahí entre los familiares como quería los bienes, ahora ya no es más así. Y recordemos que si uno no acredita en tiempo y forma, luego de la intimación de la FIP, la titularidad de los bienes, pierde el blanqueo, se queda habiendo exteriorizado y sin los beneficios. Entonces, en cuanto a la evaluación, esto es otra cosa novedosa. Todo este impuesto, todos los bienes se van a evaluar en dólares estadounidenses. Y el impuesto también se va a pagar en dólares estadounidenses. Se va a tomar el tipo de cambio de 1.000, pero incluso lo que está en pesos va a tener que pasar a dólares, lo que esté en otra moneda se va a pasar a dólares de acuerdo a las cotizaciones y los tipos de cambio que establece la Ley de Bienes Personales 2023. En cuanto a los inmuebles, acá hay un tema también para mencionar, que es que se toma el valor de adquisición, el valor fiscal o el valor mínimo. ¿Qué es el valor mínimo? Es la base que se toma para el pago del inmobiliario multiplicado por 4. En este caso vamos a tener un tema con los inmuebles en Ciudad de Buenos Aires, que ya sabemos que tiene una evaluación fiscal multiplicada por 4, que si lo multiplicamos otra vez por 4 es evaluación fiscal multiplicada por 16, pero para no entrar en esas disquisiciones, la ley contempla un procedimiento por el cual uno puede solicitar la reducción de base imponible de los inmuebles urbanos cuando el valor mínimo, que comentábamos, estuviera por encima del valor de mercado. Si el valor mínimo está por encima del valor de mercado, porque de esos tres valores hay que tomar el mayor siempre. Si el valor mínimo está por encima del valor de mercado, uno puede acompañar una tasación de un agente inmobiliario debidamente habilitado y hacer un trámite que es de solicitud de reducción de base imponible de inmuebles urbanos. Un tema también acá para mencionar es que esto con los inmuebles urbanos
Con los rurales no está contemplado ningún tipo de solicitud de reducción de la base imponible. En cuanto a las acciones, van por valor de BPP del último balance aprobado antes del 31 de diciembre, actualizado el 31 de diciembre, si está en dólares queda en dólares, y las entidades que no tengan obligación de confeccionar balance, entonces se toma activo menos pasivo y se le atribuye la proporción del sujeto que tenga en esa entidad, el sujeto que esté por blanquear. Después, en cuanto a los... Todo se toma, bueno, en dólares al 31 de diciembre de 2023, o de estos temas acá para resaltar por el tema de los criptoactivos, otra vez también se toma el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o el valor de adquisición que fuera mayor. Esto por la volatilidad que tienen estos bienes. Bueno, en cuanto a los bienes del exterior, lo mismo, ya expresados en dólares. El impuesto especial de regularización, como dijimos, también se ingresa en dólares estadounidenses. Hay una excepción que contempla la norma, dependiendo para los que van a regularizar exclusivamente algunos bienes que son inmuebles, acciones que coticen en bolsa, que no coticen en bolsa, títulos, valores y créditos que tengan en el país en pesos con un deudor argentino. Bueno, este tipo de bienes, si están expresados en pesos, entonces el impuesto especial se puede llegar a pagar en pesos. Y la ley dice que se toma el tipo de cambio comprador Banco Nacional del último día hábil anterior al pago. Si están expresados en pesos, si se pagan en pesos, ¿por qué me menciono el tipo de cambio? Y porque dijimos que la base imponible siempre eran dólares. Entonces hay que pasar la base imponible a dólares y después lo volvemos a pesos y ahí podemos pagar con pesos. Un tema importante también acá a resaltar, el tema de los familiares. Los familiares que puedan regularizar podrán hacerlo, pero ojo, porque al momento de determinar el impuesto y la franquicia de los $100.000, se van a sumar todos los bienes que regularicen ascendentes, descendentes, por consanguinidad o por afinidad, más cónyuge o conviviente. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía $400.000 para regularizar y pensaba, bueno, como 100.000 es el tope que está fuera del impuesto, regularizo 100.000 yo, 100.000 mi mujer, 100.000 mi hija y 100.000 mi madre, sí, se puede hacer, pero el problema es que la ley dice, en ese caso se suman todo y se consideran los 400.000. Y la franquicia va a ser proporcional a cada uno. Entonces, cada uno va a tener un 25% de esa franquicia y todos van a terminar pagando el impuesto. Y no como podía uno pretender de dividir en tantos tramos de 100.000 para quedar afuera. Esto es importante tener en cuenta. Y después, bueno, la falta de pago en términos del impuesto de regularización me hace decaer de pleno derecho todo el régimen, así que eso sugiero también tenerlo muy, muy presente. En los supuestos de exclusión de base imponible, esto es importante acá, otro beneficio que contempla la norma y que es uno de los atractivos, así como los activos que uno trae del exterior y deja dentro de las cuentas especiales del exterior o del país. O sea, cuando uno tiene ya efectivo depositado en cuentas especiales, que se abren a los efectos de este blanqueo, mientras esos fondos estén en las cuentas especiales, quedan fuera del impuesto. ¿Cuánto tiempo lo tengo que tener? Lo tengo que tener hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026 puedo disponer libremente y sin haber pagado el impuesto de regularización. Mientras lo tengo dentro de las cuentas especiales, hay unas excepciones donde yo voy a poder disponer de estos fondos y no pagar el impuesto, que es, bueno, en primer caso, transferencia a la AFIP para pagar el propio impuesto, ahí lo puedo disponer y no me van a cobrar. Una aclaración. Yo mientras tenga los fondos ahí no me cobran el impuesto, pero si yo quiero hacer una transferencia y usarlos para algo, lo voy a poder hacer, pero la entidad donde yo tenga abierta la cuenta especial me va a retener el impuesto del 5%. ¿Por qué el 5%? Porque dijimos que el efectivo lo tengo que regularizar en la etapa 1, la etapa 1 tiene un impuesto del 5%. Entonces, mientras yo tenga el efectivo ahí depositado en la cuenta especial, si lo dispongo, me retienen el 5%, salvo que lo destina al pago del impuesto o a la realización de
a la adquisición de algunos instrumentos financieros que también se van a reglamentar, pero acá es donde el Estado también le abre la puerta a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, al propio Estado, a ofrecer distintos instrumentos que tengan por finalidad financiar obras públicas o, si no, otros instrumentos que sean privados y que tengan por finalidad proyectos productivos, inmobiliarios y o de infraestructura. Todo esto todavía está pendiente de reglamentación, pero es para tener en cuenta. O sea, cómo yo no solamente regularizo el costo que tengo del impuesto, 5, 10, 15%, dependiendo de la etapa, pero también tengo opciones de no pagarlo manteniendo esos fondos hasta el 31 de diciembre de 2025 o disponiéndolos en alguno de estos instrumentos financieros. Después, bueno, el pago adelantado, como le dije, hay una etapa previa donde uno tiene que hacer manifestar la adhesión, que es donde hace el pago adelantado del impuesto. Ese pago adelantado es del 75%. Ese 75% se calcula sobre los bienes a regularizar, pero se excluye de la base, dijimos, todo lo que esté en la cuenta especial de lo que blanquee en efectivo. Si uno, al momento de hacer, uno paga el 75% del pago obligatorio y después con la declaración jurada paga el saldo restante. Si uno ahí se da cuenta que el pago adelantado fue inferior al 75%, puede integrar la diferencia, pero en este caso con una penalidad en 100%, solo por esa diferencia de cálculo que me quedó pendiente de la etapa de la manifestación y pago del impuesto, de pago adelantado del impuesto. Por supuesto quedan exceptuados del pago adelantado los que regularicen menos de $100.000 porque eso directamente están fuera del impuesto. Después, los efectos del blanqueo. Acá, bueno, ahí están todos los beneficios y va a haber un punto, el inciso D, es el más importante, es el que hay que tener en cuenta y es el que hasta ahora viene planteando mayores disquisiciones entre los especialistas. Porque, a ver, entre los efectos tenemos la no aplicación del artículo 18 de la 11.683, incremento patrimonial no justificado, todo el tema también quedó liberado de las acciones civiles y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros, infracciones administrativas, etcétera. Me liberan de todos los impuestos, ya sea por los activos que yo estoy blanqueando o por la adquisición de los fondos para adquirir esos activos. Y después viene el inciso D, que me menciona a cualquier bien o tenencia que hubiere poseído con anterioridad al 31 de diciembre del 2023 y que no hubiera declarado. También quedo liberado de los impuestos que correspondan a estos bienes. ¿Qué significa esto? Esto es lo que denominamos el efecto tapón del blanqueo. Es decir, yo todos los bienes que tenga el 31 de diciembre de 2023 los puedo regularizar, perfecto. Ahora yo puedo tener bienes que tuve alguna vez, los vendí, los regalé, lo que pasó, o una cuenta donde por esa cuenta el 31 de diciembre llegó en blanco, pero circularon millones y millones. Esos bienes que yo al 31 de diciembre no los voy a tener para poder blanquear, pero que tuve en el pasado, bueno, esos bienes y los fondos también vinculados a esos bienes quedan dentro de la liberalidad que me otorga el blanqueo. O sea, voy a tener el mismo paraguas de todos los impuestos vinculados a esos bienes que alguna vez tuve, o sea, todo lo consumido y que no llegué a tener al 31 de diciembre del 2023. Pero acá hay que tener en cuenta también una cosa, que es que si el fisco me detecta bienes que yo no blanqueé, ahí se dan dos situaciones. Si me detectan los bienes que yo no blanqueé y estos bienes son en su valor inferiores al 10% de los bienes blanqueados, entonces me va a hacer todo el ajuste correspondiente respecto de esos bienes, pero no me va a afectar ni a los regularizados, ni me va a afectar el tapón fiscal. Ahora, si a mí me detectan bienes por encima del 10% del valor de los bienes regularizados, además
de que el fisco me va a hacer toda la determinación de oficio, me va a exigir todos los impuestos, intereses, multas pertinentes, me va a generar el decaimiento de ese inciso D, que es el tapón fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Insisto, porque hemos visto blanqueos anteriores, gente que se olvida de declarar algo, piensa que blanquea lo que necesita y nada más, y después aparece el fisco detectando estos bienes. Guarda que tenemos consecuencias de la pérdida del tapón fiscal y que no es poca cosa. Igual, a comparación del blanqueo anterior, antes uno perdía todos los beneficios del blanqueo, ahora, por respecto de los bienes que uno regularizó, esos beneficios no los pierde, pero sí pierde el tapón fiscal para todo. Los sujetos excluidos del régimen, bueno, funcionarios públicos, familiares, procesados, y los que tengan, bueno, causas penales por distintos tipos de delitos, esto está ahí en la ley, ahí lo pueden ver. Y por último, hay una limitación también que establece la ley, que es que el que se acoja a este blanqueo no se podrá acoger a ningún otro blanqueo, no importa el nombre que tenga, hasta el 31 de diciembre del 2038. Esto suena como para pensarlo dos veces. Me dice blanqueo ahora y nunca más me puedo presentar hasta el 2038. La verdad que no vemos inconveniente en que el próximo legislador que legisle un blanqueo se le ocurra derogar este artículo y permitir el blanqueo al que haya blanqueado ahora. O sea, esto se puede subsanar con la próxima ley de blanqueo que salga y listo. Bueno, entonces para conclusión, para mí hay que tener muy en cuenta, analizar bien las etapas y los bienes que hay que regularizar en cada etapa. La etapa 1 es fundamental, porque el efectivo solamente se regulariza en una etapa. Ojo, otro tema que no mencioné es que si yo regularizo bienes en distintas etapas, siempre se toma la última. Entonces, yo, si recuerdan, tenía 5, 10, 15% de impuesto dependiendo la etapa de regularización. Siempre que regularizo en más de una etapa, se toma la última, se toma el impuesto sobre la última y se descuenta el pago a cuenta que haya hecho en la etapa anterior. Lo que es efectivo en cuenta especial, dijimos que como está fuera de la base imponible, eso que va a quedar siempre al 5%, salvo que lo dispongan las inversiones que mencionamos. Pues acá lo que mencionamos también, tener en cuenta el pago en términos del impuesto especial de regularización, porque me genera la pérdida de pleno derecho de todo el régimen, tener en cuenta el tema de los familiares, esta restricción de que los que es en primer grado, cónyuge y conviviente, se suma todo y la franquicia de $100.000 se aplica una sola vez, pero rateado entre todos. En cuanto al dinero depositado en cuentas especiales que habíamos mencionado, que no paga el impuesto, ahí está bueno tener en cuenta que uno ese dinero lo puede invertir, analizado desde el punto de vista del que blanquea, pero también desde el punto de vista de aquel que no blanqueó y que ahora se va a encontrar con la posibilidad de que en el país va a haber gente con fondos depositados en cuentas especiales y que por ahí no tienen intenciones de pagar el impuesto, pero quieren hacerla producir. También es importante que todo aquel que pueda encuadrar en alguna de esas actividades, en los que puedan invertir los que blanquearon, estén pendientes de las reglamentaciones que salgan como para poder cumplir los requisitos y recibir como inversión los fondos blanqueados. Y de esa manera se benefician ambas partes. Se beneficia el que blanqueó, que puede invertir a costo cero del impuesto, y se beneficia el que recibe la inversión. Y bueno, hay que ver también el tema del impuesto versus la rentabilidad que dan esos fondos, porque uno dice, bueno, yo lo deposito ahora en la etapa 1 hasta el 31 de diciembre, lo dejo ahí, no pago el impuesto, me salió gratis, sí, pero son 15 meses por ahí. Prefiero pagar el 5% del impuesto y le saco mucho mayor rendimiento si me lo llevo al día siguiente de finalización de la etapa 1 y hago otra inversión. Eso es para analizar también caso por caso, tener en cuenta el tema del blanqueo parcial con las consecuencias de la pérdida del tapón fiscal, y tener en cuenta que todavía estamos en tiempo de realizar una planificación fiscal también dentro de la etapa 1. O sea, no es que al 31 de diciembre de 2023 me quedó congelada la foto, la imagen de los bienes que yo puedo someter al blanqueo, sino que todavía estamos en tiempo de algunos activos poder hacer algunas operaciones que me permitan optimizar el costo. Por ejemplo, si yo tenía planeado hacer una inversión inmobiliaria, y digo, pero para eso tengo
activos en el exterior, tengo acciones o algo, un fondo común de inversión afuera, bueno, voy a blanquearlo y después hago la inversión. Bueno, por ahí, ojo, el momento de analizar la etapa 1, uno dice, en la etapa 1 yo todavía puedo realizar esas inversiones en el exterior, los fondos los deposito en una cuenta del exterior, lo transfiero a la cuenta especial de regularización en Argentina y desde ahí hago la inversión. Entonces me sale costo cero de impuestos. Pero bueno, eso para ir analizando. Así que bueno, agradezco y les paso ahora de nuevo la palabra a Gabriela, que nos va a explicar cómo seguir optimizando todavía aún más los bienes una vez regularizados o los que ya uno venía declarando con anticipación en el impuesto sobre los bienes personales. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, sí, este es el último módulo, digamos, dentro de este paquete de medidas que pensamos que, por supuesto, todo se tiene que analizar de acuerdo a la situación de los contribuyentes, pero bueno, el régimen especial de ingreso de impuestos sobre bienes personales parece ser muy conveniente. Este régimen viene también de la mano de las modificaciones que se introdujeron en el impuesto sobre los bienes personales. A grandes rasgos les digo, se derogó el régimen por el cual se pagaba una alícuota especial o diferencial por los bienes en el país respecto de los bienes del exterior. Y se modificaron también, esto para tener en cuenta, el valor de la vivienda no sujeto a impuesto, de la vivienda que pasó a ser 350 millones, y el mínimo no imponible. Esto va a determinar justamente tener que hacer cálculos. Pero, a priori, les cuento para los que no saben qué es el régimen especial de ingreso. Este REI es un contrato que se celebra con el Estado por el cual el contribuyente, que es persona física, sucesión indivisa, adelanta 5 o 4, ahora vamos a ver, ejercicios fiscales a una alícuota especial y a cambio de eso recibe estabilidad fiscal, que se manifiesta en digamos, en distintas etapas. Esto, como les decía al principio, también esta norma tiene muchas cláusulas, esta parte, este régimen tiene muchas cláusulas garantistas en cuanto establece precisamente esto de que es una contrato o una relación en que surgen derechos y obligaciones de parte del Estado y del contribuyente. Y esto, como les decía antes, es importante porque acá estamos hablando de obligaciones que se generan o una garantía que se genera hasta el 2038, con distintas matices. Entonces, el contribuyente que dice, qué interesante parece esto, quiere tener garantías. Bueno, a lo mejor no hacía falta que una ley dijera que eran derechos y obligaciones de las partes, sin embargo, en algo, en un derecho que se va a tener que mantener hasta el 2038, el contribuyente quiere estas cláusulas para el contribuyente y para los abogados que eventualmente tenemos que defender a un contribuyente son importantes. Acá les decía, este régimen por el cual se anticipan, les decía, 4 o 5 periodos fiscales, el impuesto de 4 o 5 periodos fiscales. ¿De qué depende esto? Va de la mano con el blanqueo. Existe la posibilidad de adherir al REI habiendo blanqueado. Es como un combo. Pero también existe la posibilidad de solo adherir al REI manteniendo una categoría que es de buen contribuyente o de contribuyente cumplidor que tiene una alícuota preferencial. ¿Qué es esto del REI? Como les dije, se pagan los 4 o 5 periodos fiscales hasta el
periodo fiscal 2027, se garantiza, se paga hoy una alícuota del 0,50 o del 0,45%, la alícuota más baja que tiene hoy el impuesto sobre los bienes personales. La base imponible es la base imponible del 31 de diciembre del 2023, y esto se multiplica por 4 por 5 años, dependiendo el caso del contribuyente que blanquea o el que no blanquea. ¿Cuáles son los beneficios de este régimen? Bueno, se garantiza, se paga a la alícuota más baja que tiene el impuesto sobre los bienes personales, y se garantiza una estabilidad fiscal. Y esto significa que el Estado no podría establecer ningún tipo de impuesto patrimonial que grave el patrimonio existente al 31 de diciembre del 2027, ni con otro nombre, ni impuesto adicional. Hay una estabilidad fiscal en cuanto a base imponible y en cuanto a alícuota. En cuanto a alícuota, porque se pagó al 0,45, y por esos 4 o 5 periodos fiscales el contribuyente no va a tener que pagar ni presentar declaraciones juradas. Esta estabilidad se mantiene respecto de la alícuota, en que hasta el 2038 se va a pagar a la alícuota del 0,25. Esto es importante porque uno puede decir el 2027 es un periodo próximo, pero el 2038 seguramente va a haber otros gobiernos, otras ideologías, y acá uno, con este régimen, en el que la misma ley que establece el régimen me dice que se generan derechos y obligaciones recíprocos entre las partes, yo estoy garantizando tengo garantizado que voy a pagar a la alícuota hasta el 2038, a la alícuota del 0,25. Esto parecería, inclusive la misma normativa prevé la posibilidad de que si eventualmente se incumpliera este compromiso de estabilidad fiscal, el contribuyente, bueno, dice, podrá negarse a ello y tomar como pago a cuenta. Esto ya es una remediación por parte del contribuyente, es un derecho a remediar el incumplimiento del fisco. Esto ya no sería deseable pensar que no va a haber un incumplimiento del fisco, pero bueno, como sabemos que esto ya a corto plazo muchas veces existen cambios de las circunstancias, Argentina es un país complicado en este sentido, imagínense hasta el 2038 estas cláusulas sirven, y esta garantía es una garantía, esta garantía de mantenimiento de alícuota a una cierta estabilidad fiscal, digamos, hace o convierte a este régimen en algo muy beneficioso. Acá se asegura, al hablar de estabilidad fiscal, decimos cualquier incremento del patrimonio que tenga el contribuyente que adhiere a este régimen no va a estar grabado ni con bienes personales ni con ningún tributo que bajo otra denominación grave el patrimonio. Esta estabilidad no se ve afectada, por ejemplo, para el caso de las sucesiones. Cualquier incremento derivado de una herencia estaría alcanzado por esta estabilidad fiscal. Por el contrario, hay una norma, el régimen establece una cláusula antielusiva para el caso de las donaciones u otras liberalidades que se realicen entre parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, o cónyuges, excónyuges o convivientes. Estas donaciones
no van a estar amparadas por esta estabilidad fiscal, con lo cual esto no es el incremento que protege el rate. Acá se estableció justamente con la idea de que a través de una planificación fiscal ingeniosa se trate de pagar hoy y después hacerse donaciones familiares, y entonces se puso esta cláusula para evitar justamente la elusión del impuesto a los bienes personales, diciendo que un contribuyente adhirió a este régimen especial. Acá, así como les decía que el caso de las sucesiones, todos los incrementos patrimoniales que se tengan como consecuencia de una herencia va a estar beneficiado con el REIT. Por el contrario, si un contribuyente adhiriera al REIT y al día siguiente fallece, los beneficios del REIT pagado y esta estabilidad fiscal se van a transmitir a la sucesión indivisa, pero no se transfieren a los herederos. En el momento en que hay una declaratoria de herederos, este heredero no va a ser beneficiado, salvo que haya adherido a su propio REIT y que tenga el beneficio de estabilidad fiscal que le da el propio REIT del heredero, pero digamos no se transmite por herencia en caso de fallecimiento. Y por último, un tema que ya había tocado Eduardo en cuanto a los sujetos que se pueden adherir a este REIT, son las personas humanas residentes, bueno, sucesiones indivisas, que fueran residentes al 31 de diciembre del 2023. Dijimos que se saca la foto, a los efectos del pago del impuesto, se saca la foto en ese momento. Ahora, al igual que en el blanqueo, se permite el acogimiento a sujetos que hayan sido residentes con anterioridad al 2023 y deseen acogerse. Uno piensa, ¿para qué se podría acoger al régimen un sujeto que dejó de ser residente? Porque, al igual que en el blanqueo, esta situación de residencia puede modificarse de acuerdo a los parámetros que da la ley de impuesto a las ganancias, y si el contribuyente que readquiere la residencia puede demostrar que dejó de ser residente argentino a partir del 1 de enero del 2025, igual que en el caso del blanqueo, y en este caso uno, y les repito, uno se pregunta, ¿y para qué sentido tendría pagar el REIT a un sujeto que se va a volver a ir o que a lo mejor nunca, más allá de esta ficción que hay, nunca vuelve a adquirir la verdadera residencia argentina? Bueno, probablemente esto es el paquete, sea el paquete que viene con el blanqueo, o sea, no haya sujetos que adhieran al REIT que tengan esta condición de ex residente al 31 de diciembre de 2023, excepto sujetos que hayan adherido al blanqueo y deseen también tener este beneficio. Blanquean e incluyen los bienes blanqueados en el REIT ya no sería a partir del 2023, porque en el 2023 va el impuesto del blanqueo, el tributo especial del blanqueo, pero es a partir del 2024. Esto es una cuestión también interesante. El tema de los ex residentes pensamos que puede tener esta ficción que genera tanto en el blanqueo como en este régimen, podría llegar a tener otras consecuencias. Veremos si hay reglamentaciones o sobre todo en la casuística que pueda haber de los sujetos que desean adherirse, sobre todo a este régimen, en que si no es junto con el blanqueo, parecería no tener sentido para un ex residente. No sé si hay preguntas. Sí, veo, Tomás, que hay varias preguntas.
Hay unas cuantas preguntas que va a realizar. Tenemos una última, esto Sí. simplemente para ver, hay una última filmina que establece las distintas alícuotas, el impuesto a los bienes personales luego de la modificación. Si un contribuyente quisiera pagar bienes personales sin adherir al REIT ni al blanqueo, tendría que pagar durante estos próximos 5 ejercicios 4,75. En el caso de un contribuyente cumplidor, 3,25 va a pagar a la alícuota del 3,25, mientras que el contribuyente que adhiere al REI va a pagar la alícuota del 2,25 si es buen contribuyente, o esta alícuota se incrementa en el caso de bienes de blanqueo al 2%. Pero de todas maneras, parecería, cuando uno compara las alícuotas, parecería ser un régimen muy beneficioso frente al régimen general. Estamos comparando 4,75, 3,25 contra el REI que establece una alícuota del 2,25. Bueno, es una cosa para pensar y para hacer números de acuerdo a la situación de cada contribuyente. Bueno, y con esto cerramos este breve paneo de lo que es estos regímenes de la ley 27.743. Bien. Hay Bueno, varias gracias. preguntas. Gracias, Eduardo y Gabriela. Ahora, antes de pasar a las preguntas, algo que me olvidé de decir al principio expresamente, pero lo aclaro ahora. Nada de lo dicho implica asesoramiento ni reemplaza asesoramiento en materia contable, tributaria o legal. Son opiniones pensadas, fundadas en norma y demás, pero son opiniones. No es de ninguna forma asesoramiento. Otra cosa a considerar es lo que sí remarcaron tanto Eduardo como Gabriela: falta reglamentación. Esa reglamentación dará precisiones o cuestiones similares, por lo cual esto es simplemente una primera aproximación a la cuestión. Y sí, pasamos a las preguntas. Entonces, la razón, sobre todo por la cual aclaré esta cuestión de que esto no hace asesoramiento, es hay ciertas preguntas que vi que tienden a esa cuestión de decir, y si hago esto, bueno, anda a pagar la consulta. Esa va a ser la razón por la cual muchas de las preguntas van a ser descartadas. Pero vamos a empezar. Una pregunta, la primera es el tema de facturas apócrifas para la moratoria. Y nos consultan justo, es asistente anónimo, si bien fue expresado que no le quedó claro la cuestión, y si se permite incluir facturas apócrifas en la moratoria. Claro, los impuestos derivados de las determinaciones cuando existen facturas apócrifas. O sea, estamos hablando de regularización de obligaciones fiscales. No es que adhiero, no sé quién hace la pregunta, pero no es que adhiero la factura, sino los impuestos resultantes. Hay un impuesto adicional que se establece. Esto, en muchas moratorias, estos tributos, cuando están involucradas facturas apócrifas, no se pueden regularizar. En este caso, al menos la ley no lo prohíbe y, como dijimos, se supone que las reglamentaciones no podrían establecer limitaciones que ya no estableció la ley. Es esta la respuesta. Bien. Después, otra pregunta es si en algún momento sobre todo el régimen de blanqueo o eventualmente el de moratoria, hay algún tipo de suspensión de prescripción, como ha pasado en otros regímenes. Lo hemos visto, ¿eh? Yo no lo tengo visto, por eso les preguntaba. Sí, sí, es verdad. Porque esto es el tema de discusión, es verdad, es verdad, es verdad. Es buena pregunta, pero yo no lo tengo presente, que Tampoco. en ningún caso haya. Y es Bien. algo raro de todas maneras, pero Es algo pro contribuyente, no es malo. Tampoco es pro contribuyente, no no es es algo raro, no malo, digo Claro, raro. bueno, eso.
Porque todavía siguen saliendo de regímenes viejísimos, de si suspende o no suspende, si con carácter general. Sí. Bueno, María Paula Varela pregunta, en caso de blanqueo de menos de $100.000 que deposito en cuenta especial, si luego hago una transferencia antes del 31 de diciembre, ¿me hacen retención del 5%? Por debajo del No. 100 de los 100.000, no. Pero sí, una duda que esta estaba en otra pregunta. Asistente anónimo. Si se blanquea una suma mayor a $100.000, ¿se pueden dejar $100.000 en una cuenta especial y solo abonar el impuesto sobre el excedente? ¿O en ese caso se considera el total y no aplica el beneficio? A ver, con el tema de los 100.000, siempre los 100.000 van a estar fuera del impuesto. Para regularizar, si eso lo tengo en efectivo, tengo la obligación de tenerlo en la cuenta especial hasta que termine la etapa 1. Después de que termina la etapa 1, o sea, hoy por hoy la etapa 1 es 30 de septiembre de este año, 2024. Termina la etapa 1, como yo eso lo tengo libre de impuesto, me lo puedo llevar al día siguiente. Eso va a estar libre de impuesto y no me van a retener por haber dispuesto de esos fondos porque está fuera del impuesto, fuera de la base imponible. Respecto de la otra consulta, en realidad yo tengo que sumar todos los bienes, no sé si apunta a esto, si la entendí bien, ¿no? Yo tengo que sumar todos los bienes, de ahí descuento 100.000, los 100.000 van a estar fuera del impuesto, por arriba de 100.000 están dentro del impuesto, y no sé bien, no me acuerdo bien cómo era la consulta. Yo primero lo había leído pensando que igual decía otra cosa, pero son $150.000 en total. Sí, En realidad la respuesta más sencilla es, el impuesto va a aplicar sobre el excedente de los 100.000, en todos los sí, casos. sí. Así que ese es el tema. Pero la pregunta que yo había leído, que es la que no estoy encontrando, es, si vos depositas 150.000 en efectivo y retirás 50.000, espera, ¿cómo era que lo habían planteado? Voy a buscarla porque la perdí, No, está era bien, por ahí si deposité 150 y retiro menos de 100, claro. ponele una cosa así, ¿será? Claro, hasta Sí, 100 está fuera de... bien. Después, bueno, una pregunta de Armando Venegas. ¿La inclusión en el blanqueo elimina la calidad de contribuyente cumplidor? Eso es una Sí, pregunta. sí, es Sí, así. sí. ¿Ok? Y ahí, Eh, y ahí veo una arriba, el que la estoy leyendo, dice, si uno adhiere al REIT, adelanta los bienes que tiene en ese momento. No, no adelanta. Uno paga el REIT con la foto del 31 de diciembre del 2023. No paga porque ya adelantó y sí, porque fue este contrato con el Estado. Porque el régimen es esto, justamente, paga un impuesto a una alícuota mínima por los 5 años con la foto del 31 de diciembre, digamos, multiplicado por 5 por 4, de acuerdo al caso, y no es que va pagando a cuenta, es paga por todo concepto por esos 4 o 5 años posteriores. bien. Acá veo una de criptoactivos de nuestro amigo Anónimo. Pregunta, para establecer el valor al 31 de diciembre de 23, ¿cómo y en qué moneda se calcula el valor de adquisición de los criptoactivos? Todo se calcula en dólares, criptoactivos, se toma el valor, ya sea valor de adquisición en dólares o valor de cotización al 31 de diciembre de 2023, siempre en dólares y se tributa sobre el mayor. Bien. Una pregunta, esto sí lo dijeron, pero bueno, para retirarlo. Los no residentes al 31 de diciembre de 2023, pero que lo fueron en el pasado, ¿pueden entrar al pago de 5 años anticipados al REIT, volviéndose residentes a partir del 2024 bajo la declaración de bienes personales del 2023 y así mantenerse por 5 años? O sea, un no residente actualmente, pero que fue residente anterior, ¿puede entrar en el REIT? Sí, un no residente, un ex residente, vamos a decir, antes del 31 de diciembre, el hecho de acogerse al régimen implica que pasa a ser residente argentino, por lo menos por el 2024. A partir del 1 de enero del 2025, si cumpliera los requisitos que establece la ley de impuesto a las ganancias, podría volver a ser no residente, pero ya habría pagado el impuesto.
Bien, gracias. Acá hay una pregunta de Martín Obregón. Me quedó medio colgado, pero no sé si por ahí ustedes encuentran a qué se refería. ¿Inversiones cuentan como transferencia onerosa? Solo dice eso y perdí el hilo del contexto de dónde se hizo la pregunta. Así que si no, Martín, si la querés reformular con... No, creo que se debe referir a la excepción para los que regularizan por debajo de $100.000 y tienen la obligación de mantener en la cuenta especial hasta la finalización de la etapa 1 esos fondos en la cuenta especial y que están exceptuados si hacen una operación onerosa. No está reglamentado todavía si eso puede calificar o no como operación onerosa. Hasta ahora lo que sabemos es que hay que acreditar la onerosidad de la operación. No veo hasta ahora óbice para eso, pero bueno, hay falta reglamentación para ver si pone algún límite o no. Bien. Después, si se diera al rey, paga por 5 años y hasta 2028 no se paga porque ya se adelantó. Pero ¿qué pasa si en ese periodo de 5 años se adquieren más bienes? Bueno, es precisamente la ventaja del régimen. Si uno piensa que va a incrementar su patrimonio, digamos, sería uno de los motivos para ingresar a este régimen. Además de la alícuota que parece ser muy beneficiosa, uno de los motivos es uno incrementa su patrimonio, pero ya congeló la situación al pagar ahora en el 2024. Claro, O ahí, sea, incrementos patrimoniales quedan exentos del impuesto hasta el 2028, por supuesto. Este régimen comprende hasta el periodo fiscal 2027. claro, la ventaja del RAIP, entre tantas otras, es que uno toma la foto el 31 de diciembre de 2023 con ese patrimonio. Cualquier incremento patrimonial no va a estar alcanzado por impuesto, toma la evaluación a ese periodo y no tiene que presentar más declaración jurada de bienes personales por todos estos años, durante los 5 años de vigencia del REI. Con lo cual, todo lo que reciba en el futuro, todo lo que se incremente su patrimonio o lo que se incremente en valor su patrimonio, va a estar fuera del impuesto, o sea, va a Queda, estar queda pagado protegido por el REIP exactamente. que pagó en el 2024. Acá veo una cosa que es muy interesante, una pregunta que es, o sea que un no residente, aunque no resida, se vuelve un residente ficticio y es sujeto a doble... Sí, eso es un tema para mí, todavía, no sé, lo estuvimos conversando mucho. ¿Qué pasa en el impuesto a las ganancias? O sea, en bienes personales ya sé lo que pasa. Eh, si blanquea y se acoge al rey, ya sabemos, pero ¿qué pasa en impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa? ¿Es considerado, hay doble tributación? ¿Eso qué pasa si hay un convenio para evitar la doble imposición en el medio? Eso es, porque podría ser, si es un ficticio, porque esto es una ficción, está clarísimo en el caso del blanqueo. Eh, ¿qué, qué podría pasar? Sí, es una pregunta muy interesante para la que tenemos preguntas, pero no respuestas concretas porque es un tema. Después, antes de pasar a la pregunta de cripto, esto sí, Eduardo lo habías nombrado por el grado de consanguinidad. En el marco de un matrimonio, perdón, en el caso de un matrimonio con régimen separado de bienes, tampoco puede blanquear por separado hasta $100.000. No, por la ley no establece. Sí, No, sí. no, la ley no hace la de. Por lo menos la ley no establece esa diferenciación entre quien haya optado o no por el régimen de separación patrimonial. Si después vía reglamentaria alguien quiere ampliar el beneficio, será otra cosa, pero no está contemplado en la ley. Bueno, dos preguntas vinculadas a cripto. La primera es dónde se obtiene el valor de cotización y el segundo es si no se sabe a qué precio se adquirió ni en qué moneda, ¿cómo hago para calcular si el mayor valor es la cotización o el valor de adquisición? Bueno, ya, Cuestión, cuestión a práctica, ver, me parece. Pero
Solo porque tenemos el curso de cripto e impuestos, la vamos a adelantar. No hay manera de no saber cuándo lo adquiriste, no hay manera alguna de no saber cuándo lo adquiriste, y lo que tomás es la cotización del mercado que quieras. No hay un único mercado, eso es cierto. Tomás algún referente y lo usás como prueba, decir, Binance, Kraken o el que sea, me dijo que el valor es aquel. Y se terminó la cuestión. Pero elegís uno. Tenés que elegir uno y tenés que ser consistente. Lo otro que vas a poder probar es, porque todo eso queda registrado en la blockchain, dónde lo hiciste, cuándo lo hiciste, desde qué billetera. No hay mucha vuelta para... No, no es tan complejo como se quiere hacer parecer la cuestión. ¿Puede complejizarse si se usa un P2P? Sí. Igual el traqueo en la blockchain va a estar. Así que esa respuesta ahí corta. Uy, me pasé una pregunta. En caso de tener inversiones, bonos en exterior, ¿hay que venderlas y traer dinero a la cuenta especial en Argentina? O sea, ¿hay que No, hacer la operación o no? no. Yo no estoy obligado a repatriar nada, ¿eh? Ahí No, yo lo que pasa es mencioné que un las caso. empresas habría que ser titular, perdón. Sí. Eh, si los bonos son de una empresa del exterior, hay que acreditar la titularidad del 31 de diciembre, ¿no? De esas acciones. No de los bonos, sino de las acciones de la sociedad o de cualquiera que sea Sí, lo que puede ser es que esta persona sea extranjera o esté usando un término extranjero, que bono sea más parecido a la obligación negociable emitido por una empresa del exterior. En ese caso es Ah, ok. Ok. como dice Eduardo, que es, no es necesario liquidarlo y repatriarlo, sino que basta con la declaración en el exterior. En Claro, no tanto hay que obligación de repatriar, todas estas inversiones pueden quedar afuera. Yo hice una alusión al final de mi exposición, que se puede hacer una planificación todavía en esta etapa 1, porque la ley no obliga, pero permite a uno vender todas esas inversiones, pasarlas a una cuenta bancaria en el exterior, de ahí transferirla a la cuenta especial y que quede en la cuenta especial sin impuesto. Entonces yo con eso estoy blanqueando, en vez de blanquear los títulos estos que tenga, termino blanqueando el efectivo y a costo cero. Pero bueno, eso es parte de una planificación, hay que ver, no, la ley no obliga a vender, ni repatriar, ni nada. ¿cómo opera el pago anticipado del 75% del impuesto de regularización si luego no retiro los fondos de la cuenta especial y los mantengo hasta el 31 de diciembre? ¿Se devuelve ese impuesto? O sea, alguien que debería de pagar porque supera el monto, aprovecha este depósito en cuenta para afectación especial o mantenerlo hasta ahí y tiene que pagar ese anticipo. ¿Y qué pasa si justamente lo deja hasta el final y no le corresponde? No, no, es que en realidad acá por ahí no fui claro, pero tanto el pago del impuesto como del anticipo se calculan sobre los bienes a regularizar, pero se excluye de la base imponible el efectivo que está en la cuenta especial. Entonces, por eso dijimos que el efectivo en la cuenta especial está aparte del cálculo del impuesto, se mantiene sin impuesto hasta que lo disponga. Y cuando lo dispongo, no va a ir al impuesto que yo calculé sobre el resto de los bienes, sino que va a ir siempre al 5%. Entonces, yo sobre el efectivo que deposité en cuenta especial para blanquear, sobre ese monto no voy a calcular ni impuesto ni adelanto de impuesto. Va a ser sobre el resto de los bienes. Y esta parte que yo metí en la cuenta especial va a tener un tratamiento paralelo, específico, distinto, que es que queda ahí hasta el 31 de diciembre de 2025 sin impuesto, y cuando lo retiro, ahí me retienen el 5%, salvo para las excepciones que mencionamos. Si se da la situación inversa a lo que a lo que habías comentado, Gabriela, antes, de que el patrimonio de alguien que entró por rape se reduce, ¿qué pasa? Ahí es un tema de cálculo. A ver, uno paga, es lo mismo que pago el impuesto y al día siguiente me muero. Eh, podría ocurrir. Lo que pasa que de todas maneras hay que hacer cálculos, pero la alícuota, como habíamos visto en el ejemplo, sigue siendo una alícuota, al ser una alícuota muy baja, la mínima,
y se aseguran otras cosas, que es la estabilidad fiscal y el mantenimiento de una alícuota del 0,25 al 2038, hay que hacer números. Y después hay una cosa que es tomar el riesgo, ¿sí? Si uno piensa que se le va a reducir sustancialmente, pero aún así hay que mirar que a lo mejor conviene. Porque esto, ojo, perdón, voy a aclarar, no es solo no pagar el impuesto a los bienes sobre los bienes personales, es no pagar anticipos. A veces hay una reducción, pero uno se ve obligado en el paga 2023 y tiene que pagar sobre la base del 2023, tiene que pagar los anticipos del 2024. O sea, esto es dejar de pagar, tiene otros beneficios además del tema del patrimonio. De reducir el patrimonio. Hay que hacer cálculo, pero parece un régimen muy conveniente. ¿Los bienes regularizados deben ser incluidos en la declaración de bienes personales de 2023? ¿O bien este periodo queda cubierto por el impuesto especial? Queda cubierto. Ok. Sí. El impuesto especial es una cosa y se empieza a pagar, se puede pagar el REIT, por ejemplo, a partir para el 2024-2027. ¿Los trusts hay que declararlos al final? Pregunta Leticia. Sí, ahí la pregunta es a los efectos de qué impuestos. A los efectos del blanqueo, obligación de blanquear no hay. Los trusts entran en las generales de la ley, ahí tenemos todo el tema del fiduciante beneficiario, de revocable, no revocable. Tal cual. eh, Mm. Sí, es un Bien, sí, poco general. va sobre la base de si corresponde o no que esté grabado por bienes personales. Y en base Sí, a eso. tal cual. Sí, está grabado en cabeza de quién, a partir de cuándo, y si hubiera habido o no obligación en su momento de declararlo, no declararlo y tributar. Hay todo un tema con estos TRAT, por ejemplo, los que son irrevocables en el exterior, que hay un beneficiario, que todavía el beneficiario no tiene ningún derecho ni nada como para declarar, que la FE quiere que uno declare todos los beneficiarios finales de estos TRAT. A mi juicio, un exceso si pretenden hacer tributar a alguien que todavía no le nació ningún derecho sobre esos bienes que están en el trust. Pero bueno, todo un tema específico. Bueno, y última pregunta, anteúltima pregunta, como para ir cerrando. ¿Cómo se realizaría el blanqueo de sumas que a la fecha de la presentación fueron consumidas? Esa es pregunta con trampa. ¿Esa pregunta qué es? Trampa. ¿Están consumidas? No tienes. No hay nada para declarar. Claro, el problema es que, a ver, Una cuenta. si acá hay dos temas. Si no lo tengo, no lo puedo blanquear, lo tengo que haber tenido al 31 de diciembre 2023. Si se me consumió antes de esa fecha, puedo blanquear otro bien y quedar amparado por el tapón fiscal. Si se me consumió después de esa fecha, bueno, al 31 de diciembre de 2023 lo tenía, o sea, puedo blanquear la tenencia al 31 de diciembre de 2023, después lo dejé de tener, pero claro, Sí, pero como si el es caso de efectivo, una cuenta que uno tuviera y que después se cerró, por ejemplo. Claro. claro, O puedo, no se cerró, pero se consumieron los fondos. claro, La sí, lo foto que es al pasa que 31 de diciembre del 2023. sí, el tema, para mí lo complicado, que por ahí apunta a esto, es el efectivo. Yo no lo tenía en ninguna cuenta, no tengo manera de acreditar que al 31 de diciembre de 2023 lo tenía, después me lo Mm. consumí, no me quedó nada para meterlo ahora en la cuenta especial, como hago para blanquearlo. Y no. Difícil, no da para esta charla. Eh, bueno, quedan dos preguntas más. La primera, ¿puedo depositar en mi cuenta bancaria y después pasarlo a la especial? En ese caso hay un periodo inmediato anterior observable de operatoria, se puede dividir en varias transferencias. Esto en realidad creo que apunta a lo que era el blanqueo escalonado o diferido en distintas etapas. Eh, como poder se puede, esto como sacando las preguntas que quedaron, pero como poder se puede, pero no termino de entender bien el tema de la referencia a MEP, por ejemplo. Eh, Sí, no.
hasta la terminación del total en varias transferencias. Todo hay que hacerlo en la primera etapa, como había dicho Eduardo, cuando hablamos de fondos, ¿no? Sí, Sí. sí. No sé. Bueno, una pregunta bastante interesante es si la regularización de seguros de vida con capitalización contratados en el exterior condona la penalidad de la Superintendencia de Seguros, la 12899, creo que es la ley que prohíbe esos seguros en el exterior. Que fue un tema también con el blanqueo de Macri, que estaba el tema de Sí, qué pasa. yo no me acuerdo si lo tenía, la verdad que no. Habría que ver el caso específico. Sí, no, yo no me acuerdo si está incluido. No, exime de todas las otras sanciones, es cierto que no está específicamente contemplado. A ver, La realmente superintendencia, ¿no? habría que ver si la superintendencia saca algún tipo de reglamentación en algún momento, me imagino, pero Sí, no no sé. puedo haberlo leído. Em, ujú. Y la última pregunta que tenía antes del corte es, ¿se podría disponer de la plata que se depositó en la cuenta especial para el pago de otros tributos o solo para el pago del impuesto del blanqueo? Solo para el pago del impuesto de blanqueo, incluso el proyecto de ley quería contemplar que uno pudiera disponer de los fondos de la cuenta especial también para pagar el REIP, el régimen especial de bienes personales, pero eso se derogó, se excluyó de la ley, con lo cual solo el impuesto del blanqueo se puede usar. No se puede usar esos fondos para otro impuesto. Y ahí Leticia pregunta, ¿el responsable sustituto tiene beneficio del rey? No, no. La respuesta es no. El responsable sustituto no. Bien. Bueno, eso ha sido todas las preguntas. Gracias a todos por haberse sumado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gabriela. Eh, Esperemos contar con ustedes en algún otro momento cuando se me ocurra algún otro tema raro para... Ah, bueno, Bueno, o este mismo tema cuando tengamos más claridad, todavía falta reglamentar tanto que, bueno, por eso decíamos al principio, sí, 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 veamos con lo que hay hasta hoy y todo lo que uno puede ir interpretando con la poca reglamentación que hay. Por ahí más Bueno, adelante surgen más claridad y algunas de esas consultas quedan respondidas ya vía legislativa mucho más clara. sí, 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 tal cual. Bueno, gracias a todos y mil gracias, Tomás, por invitarnos. ¿Eh? buen fin de semana. Gracias a Gracias. ustedes por... Buen fin de semana, que estén bien. Chau, Gracias, chau. gracias a todos. Chau.